Saludos a todos, ¿me escuchan? Bueno, bueno, saludos, saludos a todos. Bueno, saludos a todos. Espero que me estén escuchando. Eh, en esta ocasión en cápsulas de realidad, pues vamos a hablar de del tema que me parece sumamente interesante y muy importante. Hola, hola, saludos a todos. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno. Ah, ok, muchas gracias, Juan Carlos. Pues sí, les comentaba que en esta ocasión en Cápsulas de Realidad pues vamos a hablar de un tema que es muy interesante y muy importante, que es el artículo, bueno, voy a tratar dos artículos del blog de Detrás de lo Aparente. El primero, y donde se va a centrar la charla, pues es el de Pandora. Y pues el segundo se llama el algoritmo Fe y ahorita pues les explico un poco por qué la relación de ambos artículos. Eh, Como ustedes saben, pues existe el mito de Pandora, ¿no? El mito de Pandora básicamente lo que dice es que antes los hombres, digamos que vivían prácticamente en el paraíso y hasta que a un dios se le ocurre crear a Pandora y la caja con nada más que le da, digamos, ciertas reglas, ¿no? Para como que siempre hacen esas trampas, ¿no? Esos semidioses. Y bueno, lo que le hacen es que le entregan la caja, pero le dicen que no la puede abrir. Entonces, supuestamente cuando abre la caja, pues se desatan todos los males de la humanidad, excepto uno, ¿no? Que es la esperanza. Hay otra versión que dice que lo que sale fueron dones, pero estos dones, digamos, que vuelan de regreso hacia los dioses y el único que no, digamos, regresó es la esperanza, ¿no? O sea, que digamos que todo lo bueno que tenía la humanidad, digamos que se fue y solamente lo único que les fue dejado fue la esperanza. Pero básicamente, si se dan cuenta en estas dos versiones, pues coincide, ¿no? En que finalmente lo único que queda, la esperanza. Entonces, bueno, eh, pues es una historia que les puede parecer entretenida o no, pero bueno, lo que queremos explicar desde detrás de lo aparente es digamos, la interpretación de esta historia mitológica, ¿no? Entonces, primero habría que decir qué es la esperanza. La esperanza es esa sensación, ese sentimiento por lo cual nosotros creemos que algo es posible, ¿no? Que alguna meta o alguna expectativa que tenemos se va a cumplir. Entonces, eh, si se dan cuenta, eh, esta historia igual se parece incluso un poco a lo que viene en la Biblia, ¿no? Del jardín del Edén.
hasta que el ser humano es tentado con el conocimiento y es castigado por eso, ¿no? Entonces, desde detrás de lo aparente, la interpretación que nos regala Morfeo es que Pandora en sí representa lo que es la conciencia del ser, y la caja de Pandora o la ánfora de Pandora, es lo que representa nuestra alma. Como bien saben, pues el alma y el espíritu son cuerpos de enlaces que nos conectan con nuestro ser. Nuestro ser no se encuentra en este plano dimensional. Entonces existe un cuerpo de enlace que se crea digamos, por el trabajo que realiza cada persona, que es el espíritu, y es el enlace que tenemos con el ser. El ser enlaza por medio del espíritu con nuestro centro espiritual, y el alma es otro cuerpo de enlace que enlaza con el espíritu, con lo que es nuestra personalidad por medio del centro emocional. Entonces, esa es, digamos, la función que tiene el alma y el espíritu, ¿no? Para diferenciar una de otra, porque por lo general siempre se utilizan como si fueran conceptos indistintos, ¿no? O son la misma cosa, o son maneras de hablar de lo mismo. Y no, en realidad cada cuerpo de enlace tiene una función muy diferente. En este caso el alma, pues no simplemente es un cuerpo de enlace, sino que tiene otra función, que es precisamente, como lo dice esta historia de Pandora, es un contenedor que tiene información emocional invaluable. Entonces, lo que nos dice la historia nos quiere decir, al representar a Pandora como nuestra, digamos, como la conciencia de nuestro ser, es que hay que tener, digamos, cuidado de abrir lo que es el alma para no dejar salir lo que la contiene. Me explico. Nuestra alma contiene, como les digo, información emocional muy importante, pero si no es tratada, digamos, adecuadamente, pues esta energía se puede utilizar para fines que no son beneficiosos para nosotros. Entonces, incluso Morfeo en este artículo nos habla de el ritual de la Eucaristía, o que se conoce como la primera comunión, donde, si bien, digamos, desde el bautismo empieza como una octava donde a través de ciertos de los ritos de la iglesia, nosotros le estamos entregando nuestra alma a la iglesia de forma inconsciente, obviamente. Este pacto, digamos, se sella al momento digamos, de hacer la primera comunión. Y este pacto, ni más ni menos, lo que ocasiona es que nosotros entregamos nuestra alma a la tutela de la iglesia. Entonces, lo que entiendo yo de este artículo es que, igual de peligroso como este rito de la primera comunión, es el no hacer un manejo adecuado de nuestra propia alma. Porque dice Morfeo que si nosotros no tenemos un cuidado en cómo se abre esa alma, eh, no vamos a, digamos, a retener esa energía necesaria para que nosotros podamos crecer. ¿Sí me explico? Nosotros, en un estado inconsciente, que es en el estado que generalmente nos manejamos, nuestra alma constantemente está siendo manipulada por lo que es la conciencia artificial. Y lo que está haciendo, digamos, actualmente en este escenario uno, lo que está haciendo la sociedad todo lo que nos rodea, es precisamente que nosotros estemos entregando el alma. Es como lo que vulgarmente se llama como vender el alma al diablo. En realidad, ya quitándole, digamos, o sea, todo ¿cómo se podría llamar? Como misticismo, o como algo que realmente ustedes van y la entregan por, no sé, como lo popularizan, digamos, las series de Hollywood, ¿no? Donde ustedes van y hacen un pacto con el diablo y obtienen lo que ustedes desean. Digamos que no es tan así. ¿Sí me explico? Es, digamos, que si nosotros no estamos construyendo nuestro espíritu, obviamente, si nosotros no estamos construyendo nuestro espíritu y dándole un uso adecuado a nuestra alma, estamos haciendo lo contrario.
estamos precisamente entregando nuestra alma continuamente. Estamos entregándola, digamos, a placeres, al olvido en sí de quiénes somos, porque nosotros venimos aquí con una intención, con un propósito que tenemos que realizar y tenemos, digamos, las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. Pero si nosotros entregamos nuestra alma a cambio de esos placeres que, digamos, les digo, no necesariamente es como las películas lo muestran, sino simplemente siendo inconscientes de nosotros mismos, pues nosotros estamos entregando esa energía. Por eso es que actualmente, si se dan cuenta, mucho del control y la manipulación que realizan sobre nosotros es por medio de las emociones. Nosotros creemos que debemos de estar constantemente en un estado eufórico, ¿no? Generando emociones eh, pues muy, digamos, muy altas. Por ejemplo, estas personas que son, por ejemplo, adictas a emociones fuertes, ¿no? Y constantemente están buscando más y más emociones fuertes, o personas que son adictas a determinada droga, ya sea pues una droga emocional o una droga química como tal, pero realmente el efecto es lo mismo, estar buscando un estado emocional, digamos, muy sugestivo para creer que de verdad estamos como viviendo, ¿no? Y al hacer eso, pues les digo, o estamos construyendo el espíritu o lo estamos destruyendo. O sea, digamos, ya que estamos en el mundo de la dualidad, pues no hay eh, como un punto medio, ¿no? No podemos, no podemos elegir no hacer una u otra cosa. Entonces, si no estamos construyendo el espíritu, pues básicamente les digo, estamos yendo hacia el otro lado. Sin embargo, esta energía de eh, del alma, como les digo, para que cumpla su cometido debe de ser correctamente manejada. Y cómo hacemos un uso correcto de la energía del alma o de nuestras emociones, pues es por medio de la conciencia del ser, es por medio de tener un equilibrio, de, de, de tener nuestra energía en un equilibrio. De esa forma nosotros no alimentamos, digamos, a alguien que sea externo a nosotros, y esa energía queda a nosotros y nos sirve para nuestro propio crecimiento, y esto incluye a las mismas emociones. Digamos que hay momentos para todo, ¿no? O sea, no estamos aquí hablando de que por sí mismas las emociones sean malas, sino que debemos hacer un uso adecuado por ellas, porque como les digo, puede, aparte de ser el primer o principal medio de manipulación, eh, puede ser también una adicción a esa energía, ¿no? Un ejemplo pues muy claro es el que todos sabemos, ¿no? Por ejemplo, la historia que nos cuentan del holocausto, pues realmente no soporta ningún análisis lógico o incluso hasta científico, pero sí ataca siempre nuestro lado emocional. Con las películas de Hollywood nos muestran historias ahí muy conmovedoras, ¿no? De que son unas pobres víctimas, y los nazis eran simplemente se volvieron locos un día y ya los empezaron a odiar así sin ningún motivo, ¿no? Que es supuestamente la raza, pero les digo, no dan como una explicación, ¿no? Simplemente de así, casi un odio espontáneo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacemos? Por lo generalmente nosotros creemos en ese engaño, ¿no? Y ni siquiera lo analizamos, porque nada más nos estamos dejando llevar por nuestras emociones. Y cuando ustedes saben que cuando una persona pues es tocada en sus emociones, pues incluso nos volvemos en personas irracionales o muy peligrosos, que ni siquiera es posible, digamos, tener una conversación tranquila eh, con alguien, ¿no? O sea, no puedes incluso, eh, digamos, compartir un punto de vista, porque la otra persona, al estar en un estado emocional así alterado, pues no te va a escuchar, ¿no? Entonces, les digo, es muy importante este correcto uso de la energía del alma y de las emociones. Pero regresando un poco al tema de la esperanza, pues es necesaria esa esperanza, porque si no tenemos una esperanza, pues en realidad ya no tenemos como un motivo para seguir existiendo. ¿Sí me explico? Y más sobre todo, yo lo entiendo desde el modo de la inconsciencia, como es el manejar, digamos, la esperanza correctamente, les digo, nos da ese equilibrio, pero nos mantiene funcionando en un objetivo que puede ser incluso algo, eh, pues que puede ser hasta ilusorio, un objetivo ilusorio, pero el propósito de esa esperanza es mantener, digamos, la vida
la vida de una unidad de carbono inconsciente. ¿Sí me explico? Es decir, no sé si alguien tiene, por ejemplo, la esperanza de salir adelante, ¿no? Por ejemplo, de superarse, de estudiar algo que le gusta, de comprarse algo que desea, eh, por ejemplo, una casa, no sé, ese es una meta, ¿no? Y tiene la esperanza de llegarlo a concluir. Pero, les digo, si una persona pierde totalmente la esperanza, pues se convierte en alguien pues totalmente ya vacío, ¿no? Que pues vive por vivir o puede convertirse incluso en una persona sumamente resentida. Eh, de hecho, a mí me llama mucho la atención que, pues no sé si sea últimamente o siempre haya existido, que hay como un debate, ¿no? Entre si la esperanza es buena o la esperanza es mala. Y yo creo que aquí el problema es que lo estamos reduciendo precisamente al concepto muy, digamos, muy superfluo que tenemos de la esperanza. Porque aquí lo que yo comprendí, gracias al otro artículo que les mencionaba, que se llama el algoritmo Fe, me doy cuenta que la esperanza en realidad no es lo que creemos que es. Si me explico, la esperanza está muy ligada, digamos, a la fe, bueno, a lo que es la fe, por ejemplo, en alguna religión, donde la religión nos enseña que la fe es como un dogma, donde tú no puedes cuestionar lo que te están diciendo, tú simplemente debes de creer, e incluso si tú lo cuestionas o lo pones en duda, pues te puedes ir al infierno porque estás pecando, ¿no? Es como si tú estuvieras dudando de la mismísima palabra del Señor. Entonces, si se dan cuenta, la fe, que yo la relaciono mucho con este concepto de que tenemos de esperanza, está principalmente ligada al miedo. Entonces, de ahí creo que para mí es donde surge todo este debate, porque finalmente la esperanza, o lo que nosotros conocemos como esperanza, parte de ese mismo miedo, de que tienes miedo de si lo logras o si no lo vas a lograr. Entonces ahí la esperanza para mí, o la fe, pues se convierte, como les digo, en un dogma, en un dogma o en incluso algo negativo que no tiene nada que ver con lo que hablamos aquí de esperanza o la fe, mejor conocida como frecuencia energética. Entonces aquí es donde les digo, entra en juego el otro artículo que se llama el algoritmo fe, donde para empezar el algoritmo, como ustedes sabrán, pues son una serie de instrucciones ya digamos preestablecidas para llegar a un fin, ¿no? Es muy visto por ejemplo, en la computación o con estos valores booleanos, ¿no? Donde sí o no. Por ejemplo, puerta está abierta, sí, realiza esta acción, ¿no? Pues vete a fin, ¿no? Así es digamos que el algoritmo fe que no, con el que somos programados desde pequeños desde la iglesia, pues sigue unas funciones muy específicas que se cumplen, digamos, en casi todas las personas, ¿no? Este, eh, en algún momento nosotros, como especie, digamos, contamos con la verdadera fe o con esta frecuencia energética que precisamente nos une a nuestro ser. Entonces, la fe o la esperanza no era como una creencia en este dogma, ¿no? O generaba este miedo, sino que era más bien un sentimiento que nosotros procesábamos instintivamente o por medio del centro instintivo. Y lo que hacía es que esa frecuencia energética, esa sensación o emoción, que nosotros la percibíamos como una certeza, o sea, no como algo que yo creía, sino como algo que realmente era así, digamos que estimulaba nuestro centro motor y nos obligaba a actuar. Una forma, digamos, sencilla de cómo lo entiendo yo es cómo funcionan los animales. Por ejemplo, los animales por instinto, un ejemplo, los pájaros saben cuándo tienen que migrar. ¿Sí me explico? Digamos que esa sería su frecuencia energética. En el caso de nosotros los humanos, pues somos quizás un poco más complejos que las aves, porque pues bueno, en teoría tenemos conciencia, pero por ejemplo, si nosotros ante la situación actual de cómo está el mundo, pues si nosotros tuviéramos esa frecuencia energética, sabríamos que algo está mal y seguramente moveríamos el trasero para hacer algo y tratar de arreglarlo, ¿no? Pero como está actualmente y como funciona el algoritmo, en realidad les digo, funciona en base al miedo. ¿Cómo es esto? Digamos que yo les decía que la información, cuando la fe original funcionaba en nosotros, era sentida como una emoción
que percibíamos a través del centro instintivo, ¿no? Como un instinto. Ahora no, la información primero la procesamos por el centro intelectual, es decir, primero la procesamos intelectualmente. Ese procesamiento, ¿qué es lo que ocasiona? Pues que precisamente nos ocasiona una duda, la duda nos lleva al miedo, y el miedo nos lleva a aceptar este dogma por miedo a ser castigados. ¿Sí me explico? Ese es el algoritmo, esas son las reglas que son muy claras, y si se dan cuenta, pues es como hasta de manual, ¿no? O sea, todos sufrimos esa programación, digamos, por decirlo así. Entonces, si se dan cuenta, es muy diferente y prácticamente no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Sí me explico? La fe, la frecuencia energética de la que nosotros hablamos con el dogma, con la fe que nos transmite la iglesia, por ejemplo, en este caso la católica, que es la que yo conozco más de cerca, pues no tiene absolutamente nada que ver. Incluso en alguna oportunidad pude ver una charla de un monje budista, y él hablaba precisamente de lo que les comentaba ese rato, ¿no? Un poco de cómo ellos de cierta forma ven un poco la esperanza como negativa, no porque en sí sea negativa, sino porque detrás de ella está el miedo, pero como ven, pues nada tiene que ver con digamos, la fe, la esperanza que hablamos aquí, pues no tiene nada que ver con esa fe o esa esperanza de la que pues vulgarmente se habla, ¿no? Entonces, pues si se dan cuenta, no es un tema tan trivial como en algún momento pudiera parecer, ¿no? O sea, creemos que la esperanza simplemente es como un bálsamo que nos permite seguir adelante, y en base a una creencia a veces que puede ser irracional, ¿no? No tenemos por ejemplo, nosotros si estamos metidos en un problema y seguimos actuando siempre igual, pues no hay nada en realidad que nos indique que algo va a ir mejor. ¿Sí me explico? Si nada más creemos que así de la noche a la mañana algo nos va a cambiar, nos va a llegar un golpe de suerte, pues en realidad pues no va a ser así. En cambio, la fe de la que nosotros le hablamos es que si nosotros nos decidimos a actuar, aunque parezca, digamos, que tenemos todo en contra, o que, eh, digamos, con nuestros sentidos no percibimos una salida, digamos, a estos problemas que tenemos, pues obviamente nos vamos a sentir derrotados y nos va a llevar a la inacción, porque detrás, como les digo, está el miedo. En cambio, si tenemos una frecuencia energética que nos liga a nuestro ser, incluso eso nos puede dar valor y nos va a motivar a la acción. Pero para eso pues hay que tener o hay que trabajar en construir esa conexión con nuestro ser, ¿no? Que nos va a permitir precisamente sentir esa certeza y esa frecuencia energética, y que nos va a llevar a actuar. Y tiene otra función aún, quizás hasta más importante, por lo que implica de que pues la religión, digamos que de cierta forma o como yo lo veo, se monopolizó la idea de Dios, ¿no? Es decir, si tú no pasas a través de alguna religión para conectarte con Dios, pues no vale, ¿no? Y precisamente lo que, digamos, José Jesús Cristo vino a enseñar fue que cuando él dice nadie llega al Padre si no es a través de mí, pues en realidad no es que esté hablando de Cristo, como la iglesia, en este caso católica, o los cristianos o quien sea. Él a lo que se refería, él hablaba de su ser, o sea, que nadie llega al Padre a través de su propio ser. Y él lo que nos estaba, digamos, enseñando era cómo esto era posible, pero que cada quien, obviamente cada quien tiene su ser, cada quien llega al Padre a través de su espíritu, como les decía, porque ese es su cuerpo de enlace, y eso es lo que nos va a permitir conectarnos con nuestra deidad, y llegar precisamente a esa frecuencia energética, o a esa fe, a esa certeza, que les digo, ya no se va a sentir como un miedo, porque ya no va a existir esa duda, ¿no? ¿Por qué? Porque es una certeza, o sea, es algo que van a sentir, que quizás a veces no tiene una explicación racional, pero que ustedes no necesitan que alguien los valide, porque, digo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, cuando alguien a veces no está muy seguro pues en realidad
o sea, no tiene una certeza, por ejemplo, ¿no? O sea, cuánta gente, digamos, va a la iglesia, pero en realidad, pues quizás ni cree en Dios, o sea, no va no va convencida, o sea, va por miedo, o sea, por, para ver si a través de ellos limpia sus pecados, o sea, como les digo, siempre es poner la responsabilidad en alguien más. Entonces, al hacernos nosotros responsables, al trabajar en nuestro espíritu, al tener nuestra certeza, no es que alguien ya nos cuente o nos quiera convencer de meternos a tal o cual culto, religión o creencia. Es un trabajo que debe de hacer cada quien. Entonces, a través de la experiencia, a través del discernimiento, a través de muchas cosas o de muchas herramientas que podemos ir echando mano conforme vayamos construyendo nuestro espíritu, es que podemos llegar a esa esperanza, a esa frecuencia energética, ¿no? ¿Por qué, pues de cierta forma, por qué decidí hablar de este tema? Pues porque yo creo que actualmente, si hay de algo, pues carecemos o adolecemos, es de una genuina frecuencia energética, ¿no? Porque les decía, yo creo que actualmente estamos rodeados de contenidos, de cosas que precisamente nos alejan de nosotros mismos, nos distraen, nos entretienen a través de las emociones, como les digo, en ocasiones puede que nos sintamos tristes, vacíos, ansiosos, o sea, muchas energías negativas y buscamos alivio a través de estas, pues de cierta forma, falsas salidas, ¿no? Porque nos van a entretener un rato, nos van como les digo, a distraer quizás de nuestros problemas, pero en realidad no nos lleva a resolver absolutamente nada. Entonces es necesario hacer un trabajo y volver como a hacer ese camino de nuevo hacia nuestro interior, reconciliarnos con nosotros mismos y empezar a trabajar, y de esta forma nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a crecer, vamos a empezar a ver que precisamente esos problemas que a veces se nos hacen tan grandes, pues tenemos la capacidad de resolverlos, ¿no? Eh, Porque les digo, eh, somos como máquinas, nuestro cuerpo, pero hay veces que pareciera que nuestro cuerpo es el que toma el mando, ¿no? O sea, las emociones son las que nos controlan, por eso hay veces que nos cuesta tanto trabajo ser constantes en cualquier actividad, ¿no? Porque cedemos quizás nuestra voluntad a esas sensaciones, a esos estímulos externos, y pareciera que más bien el cuerpo es el que nos controla a nosotros, ¿no? Hay veces que si ustedes hacen el ejercicio de analizar sus pensamientos y realmente saber si son genuinos, o sea, yo sé que aquí para nosotros en Detrás del Aparente es algo que hemos trabajado bastante y el tema de los pensamientos, pero sé que puede sonar algo muy desconcertante o hasta loco cuando le decimos a las personas, ¿no? Que muchos de sus pensamientos pues no son de ellos, o muchas de las decisiones que tomamos al día a día en realidad no son nuestras. Algo tan simple como la música que escuchamos, hasta la ropa que elegimos, ¿no? Hay veces que es porque se la vimos a alguien más, o escogimos algún modelo, algún referente, y en el mejor de los casos, pues quizás hasta hacerlo conscientemente, ¿no? Si vemos digamos que cierta persona tiene algún valor que a nosotros nos gustaría tener, pues quizás eso está hasta positivo, pero muchas veces es a través hasta de la misma publicidad, ¿no? Queremos ser como estos ídolos que cada vez nos ponen ídolos más estúpidos, y la gente quiere ser como esas personas, ¿no? Ser millonarios sin esforzarse, tener las comodidades, o sea, les digo, en la sociedad actual está todo al revés, ¿no? O sea, sabemos que finalmente el esforzarnos en algo, pues es lo que nos va a llevar a un crecimiento, o sea, es un crecimiento real, algo que realmente vale la pena hacer. Entonces, por eso es tan importante hacer este trabajo, y por eso creo que es tan importante la creación canales de este tipo como de Kairos, eh,
porque transmiten esta información que es invaluable desde mi punto de vista, pero que tienen que hacer suya. Algo que siempre enfatiza mucho Morfeo y los compañeros es que los artículos son en sí mismos muy interesantes, pero si se animan a ponerlos en práctica, a de verdad analizarlos, pero en base a la experiencia, pues van a empezar a ver cambios realmente en su forma incluso de pensar y de vivir, ¿no? Entonces, esa es la invitación. Y pues siempre se les dice igual que investiguen, para que se crean ustedes mismos, porque esa frase encierra básicamente lo que quiero decir en esta charla, ¿no? Si ustedes empiezan a tener esa conexión con su ser a través del espíritu y a tener esa certeza, como les digo, no va a ser la diferencia entre creer y una certeza, ¿no? La creencia, como les digo, a veces siempre queda esa duda de si lo que estamos eligiendo es lo correcto o no es lo correcto, y tiende mucho al miedo, ¿no? Entonces, por eso creo que es tan importante conocer a nosotros mismos y saber cómo funcionamos. Ahí comenta Erika, dice que es muy interesante cómo explicas cómo funcionan esos algoritmos. Eh, pues realmente el que lo explica es Morfeo, ¿no? Yo simplemente se los comento. Pero sí, o sea, realmente creo que en ese artículo del algoritmo FE, creo que explica claramente, ¿no? Incluso se puede casi hacer un diagrama de cómo funcionan los centros. Y estoy casi seguro que si nosotros analizamos otras conductas que tenemos, podemos incluso llegar a ver esos algoritmos, ¿no? Por ejemplo, digo, yo creo que sería parte del trabajo de cada quien, ¿no? Cada quien tiene sus botones, ¿no? Hay gente que tiene ciertos defectos más marcados en ciertas cosas, ¿no? O sea, cada quien, como yo siempre digo, cada quien tiene su talón de Aquiles y creo que es su trabajo personal el trabajarlo, ¿no? Cada quien sabrá, o sea, nadie nos conoce mejor o nadie debería conocernos mejor que nosotros mismos, ¿no? Siempre es como más fácil ver los errores en las personas que tenemos enfrente, pero muy difícil verlos en nosotros, y quizás parte de eso es porque es muy difícil aceptarlos, ¿no? No es para nosotros o para nuestro ego es muy difícil reconocer que realmente somos a veces unidades de carbono muy inconscientes, que tenemos mucho que trabajar, ¿no? Hay veces que incluso lo que he comentado es que cuando ya llevamos cierto trabajo, pues hay veces que ese trabajo también nos va haciendo de cierta forma un poco soberbios, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado con eso de, de creernos mejores que los demás, o creer pues no sé, que tenemos cierta ventaja por tener cierto conocimiento, ¿no? Y en realidad aquí yo creo que una de las cosas que me agrada detrás de la paréntesis es que precisamente si se busca un crecimiento, pues es también para compartirlo con los demás, pues es la idea de hacer estas transmisiones, estas charlas finalmente, ¿no? Eh, pues yo creo que pues para esta cápsula pues más o menos es lo que yo quería compartir, y yo los animo a que si no pudieron ver esta charla en vivo, interactuar por medio del chat, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues lo pueden hacer en el video. Todas estas transmisiones de Señal Kairos pues se están subiendo al canal precisamente de Señal Kairos en Super 8. Entonces pues ahí si tienen alguna duda o algún comentario, si lo plasman, pues seguramente algún compañero o yo podamos responder si es que tenemos la respuesta, o si no, pues la buscamos juntos, ¿no? Entonces, pues básicamente ese era el tema que quería tratar el día de hoy. Y pues bueno, nosotros aquí en Detrás de la Aparente tenemos la fe de que
de que cada vez se van a ir resolviendo estos ciertos problemas técnicos, digo que estamos vamos teniendo con la plataforma, porque pues es algo nuevo también para nosotros, es algo que se está desarrollando ahí con mucha fuerza de voluntad. Y pues siempre les agradecemos mucho que estén, que se conecten a las transmisiones, que compartan, eh, porque realmente como ustedes saben, pues esto se hace prácticamente con cero recursos económicos pues el fin que se busca es totalmente altruista, ¿no? Todo lo que comparte detrás de la pared es libre y gratuito, y pues solamente nos valemos de personas como ustedes y como nosotros que pues lo compartimos, ¿no? Porque creemos que esta información le puede ayudar a las personas y poco a poco podemos ir construyendo una realidad mejor. Y pues nada, pues agradecerles mucho y invitarlos que sigan pendientes a las demás transmisiones. Pues bueno, muchas gracias a todos por estar y nos vemos hasta la siguiente.